Aquí tienes el guión completo reescrito en español natural, fácil de hablar y de recordar, como si lo estuviera contando un soldado veterano en una fogata o en un video de YouTube. No he quitado ni una sola palabra del contenido original, solo lo he adaptado el lenguaje para que suene real, fluido y terrorífico cuando se lee en voz alta. Todavía no sé exactamente qué pasó esa noche en Los Ángeles. Han pasado años y sigo tratando de armar el rompecabezas, pero los recuerdos me llegan a pedazos, como una película vieja con cuadros quemados. Lo que sí sé es esto: soldados desaparecieron. No murieron, no los capturaron, simplemente dejaron de existir. Y los que quedamos nunca volvimos a ser los mismos. Se suponía que era un ejercicio de entrenamiento, escenarios de combate urbano en una zona industrial abandonada de la ciudad. Ya habíamos hecho cosas así antes: asaltos simulados, patrullas nocturnas, limpieza de edificios con munición de fogueo y simuladores. Nada fuera de lo normal. Lo único raro era lo secreto que lo tenían todo. Ni prensa, ni observadores civiles, ni siquiera los oficiales de siempre con sus carpetas y cronómetros. Solo nosotros, nuestros rifles y un pedazo de Los Ángeles que parecía que el mundo se había olvidado de él hacía 20 años. La noche empezó como cualquier otra operación. Avanzábamos por escuadras por calles vacías, revisando ventanas, gritando «¡Limpio!» y cubriendo esquinas. Pero de pronto empezamos a escuchar cosas. No disparos, no radio. Hablo de voces donde no debía haber nadie. Una mujer llorando detrás de una puerta cerrada de un edificio que ya habíamos registrado. La risa de un hombre que salía de un desagüe soldado con planchas. Cosas que no tenían sentido. Nunca voy a olvidar la primera desaparición. Pasábamos por un almacén viejo, ventanas rotas, tapadas con madera contrapayada, óxido trepando por las puertas de acero. El soldado Díaz iba de punta. Giró la esquina primero. Su voz sonó en la radio. Derecha limpia. Y después nada. Ni grito, ni tiro, nada. Cuando llegamos corriendo ya no estaba. Su rifle estaba apoyado contra la pared como si lo hubiera dejado ahí a propósito. Llamamos por radio. Control nos dijo que mantuviéramos posición y esperáramos confirmación, pero cuanto más tiempo pasábamos ahí parados, más mal rollo sentíamos. La calle estaba muerta, demasiado muerta. Ni viento, ni ratas, ni el ruido lejano de tráfico. Nada. Era como si todo el lugar estuviera metido dentro de un frasco sellado. Después empezaron a pasar más cosas. El sargento Bennett juró que vio a alguien parado en una azotea a 2 cuadras mirándonos fijo. Cuando apuntamos, ya no estaba. El cabo Harris dijo que sus gafas de visión nocturna se llenaron de estática y cuando se aclararon, juró que todas las ventanas de la manzana estaban llenas de caras. Pensamos que era el estrés, pero el estrés no hace que los hombres desaparezcan en plena vista. Yo apretaba el rifle tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos debajo de los guantes. La garganta seca, cada paso más pesado que el anterior. Éramos soldados entrenados para la guerra, pero esto no era guerra. La guerra la puedes entender, balas, bombas, enemigos. Esto era otra cosa. Algo que no seguía reglas, algo que no podíamos combatir. A medianoche ya habíamos perdido 3 hombres, sin cuerpos, sin lucha, solo equipo abandonado como si se hubieran quitado la ropa y se hubieran ido caminando. Los demás nos juntamos como pingüinos, rifles arriba, radios abiertos, pero ni así paró. Todavía lo veo si cierro los ojos. El sargento Bennett estaba ahí un segundo, la linterna cortando la calle, y al siguiente su luz se apagó como si alguien hubiera soplado una vela. Corrimos. Su casco estaba en la cuneta, nada más. Ahí fue cuando el miedo de verdad miedo nos pegó. Puedes perder un hombre y mantener la cabeza fría, pero pierdes al jefe de escuadra en pleno centro de una ciudad americana durante un entrenamiento y todos los instintos te gritan que corras. Pero ¿a dónde corres cuando la oscuridad misma parece que te está mirando? Intentamos retroceder al punto de partida, pero las calles que debían llevarnos ahí se torcían mal. Las intersecciones no cuadraban, como si el mapa dentro de nuestra cabeza se hubiera mezclado. Cada giro nos metía más adentro en cuadras que no debían existir. Coches antiguos, tiendas cerradas con tablas, carteles de neón apagados desde hacía décadas. Nada de eso aparecía en las fotos de reconocimiento que habíamos estudiado. En ese momento lo entendí. Ya no estábamos en Los Ángeles, no en el Los Ángeles que conoce todo el mundo.
De alguna forma, en medio de un entrenamiento, habíamos cruzado a otro lado, a algo que nos quería ahí, y todavía no había terminado con nosotros. Déjenme retroceder un poco y explicar cómo carajo terminamos en ese lugar. No era un turno normal. Nuestra unidad estaba en Pendleton y estábamos acostumbrados a ejercicios en el desierto o en la montaña, pero este vino por canales como familiarización clasificada de combate urbano. Lo único que nos dieron fueron coordenadas, órdenes de movimiento y la advertencia de cerrar la boca. Llegamos a la ciudad justo después de la puesta de sol. 2 combis, un camión LMTV lleno de equipo y un puñado de nosotros apretujados con los rifles en las piernas. La ciudad parecía viva alrededor. Tráfico en las autopistas, luces a lo lejos, pero cuanto más nos acercábamos a nuestra cuadrícula, más vacío se ponía todo. Bloques de almacenes derruidos, fábricas cerradas con madera clavada en las ventanas. Era como pasar detrás de una cortina. Ahí no vivía nadie, nadie normal. Nuestro jefe de escuadra era el sargento primero Bennett, uno de esos tipos en los que confía sin pensarlo. Duro, pero no gritaba si no hacía falta. Tenía esa forma de dar órdenes que sonaban a sentido común. Si él decía, muévete, te movías porque en el fondo sabías que era lo correcto. Éramos 9 esa noche. Yo, especialista Ryan Cooper. Díaz, recién salido del básico, con ganas locas. Harris, el de comunicaciones, listo pero nervioso, siempre revisaba 3 veces las baterías. Mason y Torres, amigos desde el instituto, inseparables. Price, callado, mayor que la mayoría, no hablaba mucho pero disparaba firme. Tucker, el bromista oficial, siempre con la boca abierta para bajar la tensión, y el sargento Bennett manteniéndonos a todos juntos. Cuando llegamos al punto de reunión, no era más que asfalto roto y la carcasa de una gasolinera vieja. Olía a aceite y cemento mojado. A lo lejos se veían esqueletos de edificios altos, negros contra el brillo naranja de la ciudad. Pero este brillo parecía estar a años luz. Podríamos haber estado en otro planeta. Descargamos el equipo, revisamos armas, probamos radios. La regla de enfrentamiento era simple: avanzar por escuadras, simular limpieza de edificios, mantener disciplina de radio. Sin munición real, solo fogueo y simuladores. Pero cuando Bennett abrió la caja, entre los cartuchos azules de simulación, había cargadores de 5.56 reales. No hizo drama, solo apartó la caja y nos dijo que siguiéramos el guión. Pero yo vi que le molestó. ¿Por qué carajo traes munición real a un entrenamiento? Nos dividimos en 2 elementos, Alfa y Bravo. Yo iba en Alfa con Díaz, Harris y Bennett, el resto con Torres. Radios chequeados, visión nocturna bajada, seguros quitados. Entramos a la cuadrícula a las 21:00. Los primeros bloques fueron normales: limpieza de cuartos estándar, apilen, izquierda limpia, cuarto seguro. Polvo y grafitis por todos lados. Ratas corriendo por las sombras. Pasamos por un diner con las ventanas rotas, los taburetes todavía alineados, platos y cubiertos como si la gente se hubiera levantado a media cena. Todo olía a moho y óxido. No parecía preparado, parecía abandonado de verdad. Se me ponían los pelos de punta. Harris no paraba de tocar la radio. Decía que había interferencia, pero lo ignoramos. Edificios viejos, hormigón, varillas, la señal siempre es una mierda ahí. Pero yo notaba cómo miraba la antena como si esperara que se derritiera. Bennett nos mantenía en marcha. No piensen, hagan el ejercicio. Calles limpias, edificios limpios, juntos. Su voz estaba tranquila, pero yo conocía las señales. Él también estaba inquieto. Y eso baja por la cadena. En la segunda hora, la ciudad pareció estirarse. Las calles se hacían más largas de lo normal. Callejones que estaban en el mapa no aparecían. 2 veces Díaz juró que dimos la vuelta al mismo edificio, aunque las brújulas decían que no. Lo achacamos a nervios, poca luz, mala navegación, pero en el fondo yo ya empezaba a dudar si de verdad seguíamos la cuadrícula. No fue hasta que nos reunimos con Bravo que supe que algo andaba mal de verdad. Venían ligeros. Torres, Tucker y Price, faltaba uno, el soldado Walker. Nadie lo había visto irse. La historia de Bravo no cuadraba. Torres dijo que un segundo Walker cubría la retaguardia y al siguiente ya no estaba. ¿Buscaron 2 cuadras atrás? Nada. Todos miramos a Bennett. Estuvo mucho rato callado, apretando la mandíbula. Luego ordenó juntarnos y seguir. «Lo vamos a encontrar», dijo. Pero yo sabía que ni él se lo creía.
Ese fue el momento en que debimos parar, recoger todo, avisar y esperar al día. Pero no lo hicimos porque éramos soldados y los soldados no abandonan en medio de un ejercicio. Y porque, si soy honesto, una parte de nosotros quería demostrar que no estábamos cagados, que solo eran nervios, mala suerte, que Walker se había escondido para joder. Eso nos dijimos. Pero la ciudad ya no se sentía vacía, se sentía despierta. Nos miraba, y cada paso más adentro era pisar territorio ajeno. Las horas siguientes fueron un borrón. Intentábamos actuar normal, ejercicios, paso firme, avisos en cada puerta. Pero nadie engañaba a nadie. Todos sentíamos el peso de la desaparición de Walker, aunque nadie lo decía. Se quedó flotando en el aire como humo. Nos pegamos más que nunca. Alfa y Bravo, ahora un solo grupo. Harris mantenía la radio abierta aunque solo salía estática. Cada 10 minutos intentaba otra vez voz más aguda. «Actual, aquí Alfa, ¿me copian?» Solo chisporroteo. La ciudad ya no tenía sentido. Algunas cuadras parecían congeladas en el tiempo. Lavanderías con carteles de los 90, supermercados con neveras todavía zumbando levemente. Otras parecían más viejas, de foto en blanco y negro. Lo más raro, nada coincidía con las fotos de reconocimiento. Esas mostraban terrenos vacíos y ruinas. Lo que caminábamos parecía haber tenido vida hasta cierto punto y luego abandonado de golpe hace décadas. Entramos en un grupo de almacenes más grandes. Puertas chirriando en bisagras oxidadas, suelo lleno de cristales y cagadas de pájaro. El aire húmedo, pesado, como si las paredes sudaran. Nuestras botas resonaban demasiado. Díaz pateó una lata vacía y el ruido metálico siguió y siguió como si no supiera parar. Harris susurró: «Este lugar está mal, hermano». Nadie lo contradijo. Bennett nos mantenía firmes, pero yo lo pillé varias veces mirando por encima del hombro a la nada. Su calma de rocas estaba agrietándose. Paramos un rato dentro de un almacén. Tucker intentó bromear sobre fantasmas y leyendas urbanas de Los Ángeles. ¿Nadie se rió? El silencio después de sus chistes duró demasiado. Entonces Torres habló bajito pero firme. Walker no se perdió. Algo se lo llevó. Nos pegó más fuerte de lo que debería. Nadie quería oírlo, pero todos lo pensábamos. Díaz empezó a tocarse el portacargadores nervioso. Mason ajustaba la correa una y otra vez. Harris volvió a la radio aunque no funcionaba hace horas. Todos necesitábamos hacer algo con las manos. Entonces empezaron las cosas pequeñas, pero que se acumulaban. Torres juró que su mochila pesaba menos. Pensó que había perdido unas raciones, pero al revisar, le faltaba todo el paquete de baterías. La brújula de Tucker giraba en círculos sin parar. Mason dijo que oyó susurros detrás mientras avanzábamos en fila por un callejón. Cuando nos detuvimos y apuntamos, silencio total. Pasamos por un bloque de apartamentos estrechos. Ventanas negras, cortinas cerradas. Al pasar miré con las gafas y me quedé helado. En el tercer piso vi la cara de un niño, pálida, quieta, mirándome. Parpadeé y ya no estaba. No se lo conté a nadie, no quería parecer loco, pero se me congeló el estómago. No era solo lo que veíamos. El aire se sentía más pesado, más denso, como si cuanto más adentro más difícil era respirar. Los edificios se acercaban, las calles se angostaban. Hasta el tiempo estaba raro. Harris miró su reloj y dijo que llevábamos más de 6 horas. Ninguno lo creímos, parecían 2 como mucho. Nos metimos en lo que parecía una oficina de correos vieja. Polvo por todos lados, buzones rotos, algunas cartas todavía dentro amarillentas del tiempo. Cogí una. Fecha de matasellos, 1958. Se me erizó la piel. Díaz empezó a caminar de un lado a otro diciendo que solo quería volver, que esto no valía la pena. Bennett lo cortó rápido. «Cállate y mantén la línea». Pero el miedo ya se estaba contagiando. Entonces, Harris logró sacar algo en la radio. Nose in control. Nada que tuviera sentido. Solo una voz baja, distorsionada, repitiendo una palabra. Ninguno entendimos bien.
Podía ser quédate o vete, las dos a la vez. Harry se arrancó los auriculares como si quemaran. Nadie habló en mucho rato. Salimos otra vez por orden de Bennett, pero ya no éramos soldados haciendo ejercicio. Éramos hombres asustados tratando de mantener formación en un lugar que ya no parecía Los Ángeles. Cada sombra parecía tener peso. Cada esquina parecía esconder algo. No peleábamos contra enemigos. Peleábamos contra el silencio, lo raro, y la idea de que ya estábamos demasiado adentro para salir. Y todavía más cosas empezaron a desaparecer. No solo Walker, no solo baterías, algo más que aún no habíamos notado. Seguimos moviéndonos, aunque ya parecía que dábamos vueltas en círculos. Las calles se doblaban mal. Callejones que debían terminar daban a avenidas que ya habíamos cruzado. El mapa de Bennett era papel en blanco. Sobre las dos, entramos en un almacén más grande. Suelo abierto, vigas de acero, luz de luna entrando por agujeros del tejado. Olía a moho y óxido. Nos desplegamos en equipos de fuego. Díaz estaba nervioso. Demasiado abierto, sargento. Bennett le dijo que tomara punta y barriera el fondo. Díaz no discutió. Agarró el M4 más fuerte y empezó a cruzar el suelo de hormigón. A mitad de camino, se paró en seco. «Sargento», susurró por radio. «Movimiento». Todos apuntamos a su sector. Solo sombras. Entonces se oyó. Lento, pesado, como cadenas arrastrándose por el suelo. Venía del fondo, detrás de unas tarimas apiladas. Bennett nos hizo avanzar en silencio. Avanzamos en línea escalonada, cañones arriba. El arrastre paró. El silencio pesaba tanto que oía mi propio corazón. Díaz llegó primero a las tarimas. Giró con el rifle alto. Nosotros cerramos. Pero el espacio estaba vacío. Solo un barril de aceite volcado y una cadena oxidada clavada al suelo. Ni huellas ni nada. Díaz se volvió hacia nosotros negando la cabeza. «Aquí no hay nada». Y desapareció. Sin disparo, sin grito. Su rifle cayó con estrépito. Todavía sin seguro. El casco al lado. Un segundo estaba ahí sudando bajo las gafas. Y el siguiente el espacio estaba vacío. Corrimos con las armas listas. Hamris intentó llamarlo por radio. Estática. Torres se quitó las gafas como si le mintieran. Tucker repetía: «No puede ser, no puede ser». Price solo miraba el lugar con la mandíbula apretada. Bennett se arrodilló, tocó el rifle y el casco. No había sangre, ni marcas, nada. Solo equipo abandonado como si Díaz hubiera salido de su propia piel. Ese fue el punto de quiebre. Ya nadie podía explicarlo. Habíamos perdido a Walker y ahora a Díaz. Igualito, silencioso, repentino, imposible. «Formen», ordenó Bennett, voz baja pero cortante. «No nos separamos por nada». Nos pusimos en círculo, armas hacia afuera, espaldas casi tocándose. El almacén nos miraba con sombras largas bajo la luna. Entonces la radio de Harris crepitó. Primero estática y luego una voz. No era control, era Díaz. Distorsionada, lejana, como bajo el agua, pero era él. «Sargento, los veo». Harry se quedó helado. Díaz repite. Silencio, y luego otra voz encima, más grave, equivocada. «Los vemos». La radio se apagó. Todos con los rifles arriba apuntando a sombras que se movían cuando las mirabas mucho. Mi garganta estaba seca. El corazón me iba a salir del pecho. Entonces el arrastre empezó otra vez. Esta vez cerca, detrás nuestro. Nos dimos vuelta, linternas encendidas, el haz cortó el hormigón. Y ahí, al borde de la luz, había una figura alta, delgada, la cabeza inclinada en un ángulo que ningún cuello humano aguanta. Los ojos brillaban verde pálido en nuestras gafas. No se movió, no parpadeó con los cañones apuntándole. «¡Identifíquese!», gritó Bennett. La figura solo miró. Luego retrocedió. No giró. Retrocedió directo hacia atrás y las sombras se lo tragaron.
Parpadeas y ya no estaba. Nadie disparó. Nadie respiró. Bennett rompió el silencio. «Nos vamos». Nadie discutió. Salimos pegados como nunca. Afuera, las calles estaban más oscuras. El brillo de la ciudad había desaparecido. Solo negro arriba. Seguimos cuadra tras cuadra, pero nada era reconocible. Los edificios se inclinaban raro. Las calles terminaban donde no debían. Mi brújula giraba como la de Tucker. En un momento, juro que oí pasos siguiéndonos por los tejados. Miraba y nada, pero sentía los ojos. Entonces, Harry se paró en seco. «¡Sargento, miren!». Seguimos su mirada. Al otro lado de la calle, una fila de ventanas de apartamentos se encendió de golpe con luz amarilla suave. En cada ventana, una cara pálida, quieta, mirándonos. Nos quedamos congelados. Las luces se apagaron todas a la vez y la calle volvió a quedar negra. Después de eso, ya no hablamos. Solo seguimos metiéndonos más adentro de una ciudad que ya no era Los Ángeles. Pero lo peor todavía estaba por venir. Después de que Díaz desapareció, la escuadra ya no era la misma. Nos movíamos pegados pero temblando. Ya nadie fingía que esto era entrenamiento. Intentamos volver al punto de partida, pero cada calle nos metía más en el laberinto. Harris maldecía cada vez que la radio escupía estática. Tucker dejó de bromear del todo. Eso solo ya me asustó. Pasamos por una iglesia sobre la 030, más vieja que todo lo que habíamos visto. Ladrillos ennegrecidos, vitrales rotos y sucios. Un letrero de madera colgando torcido. Las puertas entreabiertas balanceándose sin viento. Bennett dio señal de limpiar. Nadie quería entrar, pero no íbamos a separarnos. Entramos en fila, rifles arriba. Adentro hacía más frío. Bancas en fila hacia la oscuridad. Velas derretidas en el altar. Pero el olor no era moho, era dulce, como fruta podrida. Torres de Río izquierda, Mason derecha, Price y yo por el centro con Bennett. Cada paso resonaba demasiado. El lugar pesaba, como si las paredes tuvieran ojos. La radio de Harris crepitó otra vez. Misma distorsión. Esta vez voz de mujer, suave como si susurrara al oído. «Quédense, quédense con nosotros». Harris se arrancó los auriculares y los estrelló contra la banca. Respiraba agitado. «Estaba dentro de mi cabeza», susurró. Eso no vino por radio. Nadie supo qué decir. Entonces Torres llamó desde el altar. «Sargento, tienen que ver esto». Nos acercamos. En la pared, detrás del altar, tallados en la piedra, había nombres. Docenas. Algunos antiguos, otros nuevos. Al fondo, frescos todavía desmoronándose. Walker. Díaz. Nos quedamos helados. Nadie había tocado esa pared, pero ahí estaban. Entonces se oyeron pasos lentos, pesados desde el fondo de la iglesia. Nos dimos vuelta. Las puertas por donde entramos estaban cerradas. Figuras llenaban los pasillos. Docenas. Caras pálidas, ojos negros, mirándonos. Se movían raro, como marionetas con hilos enredados. «¡Atrás! ¡Formación!», gritó Bennett. Nos juntamos, rifles hacia afuera. Yo sudaba tanto que el gatillo me resbalaba. Una figura avanzó. Hombre o lo que había sido hombre. Mandíbula colgando floja, piel gris. Abrió la boca y habló con la voz de Díaz. «Ayúdenme». Se me congeló la sangre. Entonces todas las figuras corrieron a la vez, movimientos entrecortados. Disparamos. Los destellos iluminaron la iglesia. Casquillos saltando. Pero las balas los atravesaban o los desgarraban y seguían viniendo. «¡Granada de aturdimiento!», gritó Bennett. Torres sacó una de entrenamiento, quitó el pasador y la tiró. El estallido y la luz llenaron todo. Cuando se disipó, la iglesia estaba vacía. Solo bancas y silencio. Mason señaló la pared. Habían aparecido más nombres. Price. Torres. Frescos. Eso nos rompió. Bennett ni siquiera dio orden. Salimos corriendo. Afuera los edificios se inclinaban más, las calles más angostas.
Luces parpadeaban en ventanas sin electricidad. Sombras se movían sin cuerpo que las proyectara. Mason empezó a rezar en voz baja. Harris abrazaba la radio muerta repitiendo, «Aquí Alfa, aquí Alfa». Torres tropezó, dijo que su mochila lo jalaba hacia atrás. Entonces empezó la risa. De los tejados, de los callejones, del aire, risa de niños jugando al escondite, rodeándonos. Corrimos por una calle lateral. Yo miré atrás y vi algo deslizándose por los tejados, más negro que la noche, ojos brillando tenue. Nos miraba. No paramos. Torres gritó. Me di vuelta. Ya no estaba. Su mochila en medio de la calle. Correas rotas, cosas tiradas, no había rastro de él. Cuando nos detuvimos otra vez, quedábamos 6. Walker, Díaz, Torres ya no estaban. Nos metimos en un edificio de oficinas viejo, ventanas rotas, escritorios volcados, pusimos perímetro. Nadie habló. Nadie durmió. Me senté contra la pared con el rifle en las piernas, tratando de no pensar en los nombres de la iglesia. Trataba de no pensar en que el nombre de Torres había aparecido antes de que desapareciera. Barricamos puertas, pero no servía. Las paredes gemían, el viento aullaba por ventanas rotas, olía a moho y cobre. Afuera no se oía tráfico, ni aviones, ni Los Ángeles. Solo silencio. Bennett nos juntó. «No nos quedamos aquí a que nos vayan cazando uno a uno», dijo furioso. «Nos movemos. Buscamos salida». Nadie discutió. Salimos al amanecer. El cielo no era gris ni negro. Era rojo opaco en todas direcciones. Los edificios como dientes rotos. Calles torcidas. Mason murmuró. «Esto ya no es Los Ángeles». Avanzamos cuadra a cuadra, armas más arriba que nunca. Cada sombra parecía viva. Llegamos a una intersección. 4 calles, las 4 llenas de figuras pálidas hombro con hombro, mirándonos sin parpadear. Docenas, tal vez cientos. Tucker susurró. «Escojan un carril». Bennett eligió la izquierda. «Conmigo, ahora». Corrimos disparando. Al principio no se movieron. Luego avanzaron en movimientos rotos. Les metimos balas. Los desgarrábamos y seguían. Manos largas, dedos como garras. Disparé hasta vaciar cargadores. Recargué. Seguí. Tucker maldecía disparando en la cara a uno. Price cayó bajo un montón gritando hasta que se cayó. Su garganta abierta. Algo más grande se movía detrás. Más alto que los edificios. Ojos verde brillante. Todas las ventanas estallaron cuando dio un paso. El suelo tembló. Su voz dentro de nuestras cabezas. Docenas de voces juntas. Walker, Díaz, Torres y más. Ahora son de aquí. Me zumbaban los oídos. Me iba a vomitar. Bennett me agarró el chaleco y me empujó. «¡Muévete!». Corrimos por callejones que se retorcían, escaleras que no llevaban a ningún lado, puertas que daban a paredes. En un momento Bennett me empujó por una puerta medio caída. «Vete, no pares». Intenté jalarlo conmigo. Me empujó más fuerte. La puerta se cerró de golpe. Su voz llegó apagada una sola vez. «Cuéntales qué pasó». Después, nada. Solo risa lejana de niños. No sé cuánto corrí. Las calles se retorcían, pero de pronto pisé terreno conocido. La gasolinera, el punto de reunión. Vacío. Los camiones habían desaparecido. La ciudad detrás estaba callada. La de verdad callada. El skyline volvió. Tráfico lejano, sol saliendo. Y estaba solo. 8 entramos, 1 salió. Pero incluso ahí, sabía que no había terminado porque al mirar mis manos, vi polvo gris fino pegado a la piel. Y muy débil, oí otra vez la voz. «Quédate». Logré salir. Pero salir no es la palabra. Estaba de nuevo en Los Ángeles, real, o lo que parecía real. Tráfico, autobús pasando, sirenas lejano. Todo normal, pero nada era normal. Caminé hasta la zona de reunión. Los Humvees no estaban. Ni equipo, ni rastro de mi escuadra.
Solo asfalto roto y la gasolinera muerta. Grité nombres hasta quedarme sin voz. Nadie contestó. Horas después paré un patrullero de la LAPD. Me miraron como a loco. Uniforme sucio, sangre en los nudillos, ojos desorbitados. Dije que mi unidad había desaparecido. Llamaron, pero no había registro de ningún ejercicio, ningún camión, nada. Como si nunca hubiéramos estado ahí. La investigación fue corta. Me tuvieron unos días, me hicieron pruebas y luego lo taparon todo. Reacción por estrés, dijeron. 6 meses después me dieron baja médica. Sin explicación. Pero no terminó. Empecé a buscar los nombres. Walker, Díaz, Torres, Tucker, Bryce, Mason, Bennett. Sus expedientes existen pero están vacíos, como si les hubieran borrado la vida. Y el mío todavía aparece, pero sé que un día también va a desaparecer. Porque a veces lo escucho otra vez cuando la ciudad se queda en silencio. Quédate. Y a veces, al pasar por ciertos edificios, veo una cara pálida en una ventana oscura. Una vez, me desperté ahogándome con las manos llenas de ese polvo gris otra vez. Me las fregué hasta sangrar, pero el olor a piedra y humo se quedó días. Ya no paso por Los Ángeles, ni de paso. Pero no importa. No es la ciudad. Es lo que hay debajo. Lo que nos arrastró a calles que no eran calles. Un lugar donde van los nombres cuando el mundo los olvida. ¿El mío todavía está ahí? Lo siento. Cada vez que el silencio se alarga, cada vez que las luces parpadean sin razón, cada vez que oigo pasos siguiéndome en una calle vacía, está esperando. Y un día va a venir a cobrar. ¿Todavía estás viendo sin suscribirte? Arregla eso ahora mismo. Suscríbete. La próxima historia viene pronto. Y en los comentarios déjame tu país y la hora en la que estás viendo esto.